Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Amplio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Celebramos esta Santa Eucaristía por las intenciones de la humanidad entera, por las intenciones del Santo Padre, por las almas benditas del purgatorio. Encomendamos el alma de José Luis Padrón Arroyo, la acción de gracias por la vida de Maribel Montes Rotela y Emilia de la Osa Mesa en el día de sus cumpleaños, y por la sanación de Jesús Daniel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que benignamente concedes a tu iglesia en este tiempo imitar con devoción a la bienaventurada Virgen María en la contemplación de la pasión de Cristo. Te pedimos por intercesión de la Virgen unirnos cada vez más firmemente a tu Hijo unigénito y alcanzar la plenitud de su gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fuerte soldado.
Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. En el peligro. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban las olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: No está escrito en vuestra ley: Yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el último viernes de Cuaresma. Prácticamente, pues la Cuaresma termina hoy. Nos queda pues mediodía de sábado, porque ya sábado en la tarde ya se celebra la misa de domingo. Este desierto de 40 días está a punto de terminar. Creo que en la historia de nuestras vidas esta Cuaresma será memorable, inolvidable, porque nunca esperamos que el Señor nos preparara para la Pascua, así como nos preparó. Estamos quizás muy acostumbrados, y digo a veces mal acostumbrados, a convertir la Cuaresma en un tiempo de rezos, ayunos y abstinencias. Y eso está bien. De hecho, no rezamos suficiente, nos hace falta más, no ayunamos suficiente, nos hace falta más, y no nos abstenemos lo suficiente, nos hace falta más. Pero no contábamos con que el Señor nos haría vivir una Cuaresma, o nos prepararía para una Cuaresma, especialmente las últimas semanas de Cuaresma, así como se prepara una Cuaresma y para aquello que es una Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de corrección, es un tiempo de cambio. Dicho de algún modo, también es un tiempo de juicio, pero en el sentido de que muchas de nuestras actitudes son sometidas a juicio. Cuaresma es un tiempo de ayuno. Cuaresma es un tiempo de abstinencia. Cuaresma es un tiempo en el que Dios nos recuerda que Él es el Señor. Y qué manera escogió para hacérnoslo sentir. Memorable esta Cuaresma. Y esta Cuaresma terminamos escuchando esta palabra del profeta, que, como ya decía alguna vez, hablando de los profetas, hay en el trasfondo del profeta una figura, un personaje llamado el justo. Y entonces nos queda fácil entender que esta figura está perfilando la figura del justo, del auténtico justo, del verdadero justo que no tiene pecado, que es Jesús. Y ahí está el objetivo de la Cuaresma,
es un tiempo de purificación para devolvernos a nosotros a la condición de justos. Y decir justos es decir injusticia. Y este tiempo nos ha quitado las armas con las que generamos injusticia, el control de la vida y la decisión sobre los bienes, fuente de injusticia, el apego al bienestar, fuente de injusticia. El Señor nos ha quitado las armas con las que hacíamos injusticia y su objetivo ha sido hacer de nosotros justos y justas. Entonces esa es la figura en la que se perfila el profeta y por lo tanto es la figura que perfila a... Nos encontramos con Jeremías en el capítulo 20. Este joven profeta del que el Señor dijo: desde el vientre materno te escogí para anunciar, para arrasar. Este joven profeta que en su propia existencia experimentó lo que significa ser profeta, rechazado por el poder, odiado por los militares en Israel, acusado de derrotista y de pesimista. Intentó salvar a su pueblo de la segunda deportación y no lo logró. Prácticamente murió sin haber cumplido la misión. Eso dicen los que saben acerca de la historia de Jeremías. Dicen que murió en Egipto, a donde se lo llevaron para evitar su muerte. Un profeta muy sincero que confiesa su vulnerabilidad. Dice en el capítulo 20, versículo 14, casualmente nuestro texto llega hasta el 13, maldito el día en que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Y dice en el 15, maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo: te ha nacido un hijo varón, y le llenó de alegría. ¿Por qué no me mataría en mi vientre? Dice en el versículo 17. Mi madre habría sido mi sepultura con seno preñado eternamente. Y termina en el 18, ¿para qué habré salido del seno? Para experimentar pena y aflicción y consumir mi vida en la vergüenza. Todo este texto del 27 al 18 corresponde a lo que la Biblia llama las confesiones de Jeremías, que es el momento en que, con la profunda sinceridad de su corazón, confiesa la dureza de su llamamiento como profeta. Pero también este es el que dice: me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Yo no quería hablar más en tu nombre, pero había en mí como un fuego al que yo no me podía resistir. Este es el estado del justo y su situación. Un hombre de paz, sensible, que quería, que hubiese preferido haber sido profeta en una época de paz, pero le tocó en una época de invasión, de ejércitos enemigos atacando y de un pueblo deportado. Un justo que fue odiado y rechazado porque por ser profeta dice cosas que son absolutamente incómodas. A ese capítulo 20 pertenece el texto que acabamos de escuchar.
y solo hemos leído 3 versículos del 10 al 13, y con eso tenemos para entender la personalidad de este justo profeta. Dice Jeremías: la turba me calumnia, terror por doquier grita, como gritaba él también. Denunciadle y denunciémosle, todos con quienes me saludaba están acechando un traspiés mío. Esa es una forma de decir, están esperando que les dé un puntico, como dice uno, para caer y así caerme a mí y contra mí. A ver si se distrae y lo someteremos y podremos vengarnos de él. Ya, de hecho, había comenzado en el versículo 8 diciendo: yo cada vez que abro la boca digo atropello. El Señor me ha llamado para ser, por su palabra, oprobio y burla cotidiana. Aunque ha querido su misión de profeta, aunque aceptó su misión de profeta, se expresa con mucha sinceridad acerca de lo que significa para él su condición de profeta, como decía, sobre todo porque le tocó una misión que él humanamente no quería, y es anunciar desgracias para su pueblo, porque cuando en realidad quería anunciar paz. Pero al mismo tiempo cuando describe en este versículo 10, son 3 los que hemos leído, 10 al 13, capítulo 20, al mismo tiempo que describe la situación en la que se encuentra, la muchedumbre hablando en contra de él, nos podemos imaginar qué significa o cómo se siente eso de que estés solo en una muchedumbre y la gente esté cuchicheando y conspirando contra ti y él solo sin quien lo defienda. Describe también que se ha quedado sin amigos. Todos con quienes me saludaba, dice, ahora están acechando a ver si caigo para caerme, y se dicen para sí a ver si se distrae y lo sometemos y podremos vengarnos de él. Estamos ante la soledad del justo profeta, que habla en nombre de Dios una palabra que los demás no quieren escuchar. Pero en los versículos 11, 12 y 13, el hombre que se siente perseguido, el justo al que le están buscando una caída para caerle, ahora confiesa su condición de hombre de fe. Y así lo vemos pasar en sus emociones interiores de esta sensación de persecución y de impotencia, un poco de vulnerabilidad respecto a los otros, a la muchedumbre y a con los que antes se saludaba, que ya no los saludan, a la otra cara del justo, la otra cara complementaria a su condición de hombre perseguido, inocente, impotente, frágil y débil, víctima, casi que entre comillas abandonado de Dios. Y entonces comienza el creyente a decir: pero el Señor está conmigo y es un campeón poderoso. Por eso se tropezarán al perseguirme, se avergonzarán de su impotencia. Este Dios que escruta las entrañas y el corazón dice que yo vea la venganza contra ellos. Y termina en el capítulo 13 diciendo una frase que contiene una palabra que recoge la profundidad espiritual del profeta y una verdad que nos asocia con Jesús el justo. Dice el versículo 13:
Alabad al Señor, que ha salvado la vida de este pobrecillo de la mano de los malhechores, o de mano de malhechores, como dice aquí. La otra cara del profeta es la del justo, ahora que se vuelve un creyente y que se llama a sí mismo el pobre, el pobrecillo, el cuitado, el que es de las cuitas, o sea, que es íntimo y querido por Dios. Aquí es donde se perfila el justo Jesús. ¿Qué es el pobrecillo? El profeta Isaías lo había dicho ya: en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Aquel salmo dice: Señor, mi corazón no es ambicioso, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo mis deseos como un niño recién destetado en brazos de su madre. El justo se convierte en un creyente y el creyente se confiesa a sí mismo de los privilegiados de Dios, llamados a sí mismo los pobrecillos, los pobres, el pobrecillo, el Anahuín Yahvé, el pobre de Yahvé, los pobres de Yahvé. Estos que no tienen armas humanas, carecen de poder, no tienen métodos humanos, son esos justos, víctimas de la injusticia y de la maldad de los otros, pobres, como diría el Evangelio, en el espíritu por decisión, que no aspiran a nada más y que no tienen deseos de grandeza. Aquellos a quienes los otros convierten en víctima, los pobres de la tierra, pero que son los privilegiados y los queridos por Dios, a quienes Dios cuida y les da su victoria, como dice el profeta: mis perseguidores se tropezarán al perseguirme, se avergonzarán de su impotencia, y me salvará de la vida de los malhechores, porque yo soy un pobrecillo. Aquí está Jesús en el trasfondo de la palabra. Ese pobrecillo es Jesús, el del Viernes Santo. Y ese pobrecillo también es Jesús, el del Jueves Santo. El esclavo que se levanta para lavar los pies. Es el pobrecillo de la pasión. Es aquel que parece haber sido derrotado. Es víctima. Es un justo que el poder de los otros ha vuelto nada. Un despojo absoluto y total. Pero es al que Dios le dará la victoria. Y aquí hay una espiritualidad que es hasta dónde nos ha llevado la Cuaresma. Toda esta Cuaresma tan particular. Pobrecillos. ¿Qué nos ha hecho sentir toda esta experiencia que hemos vivido? Impotencia, vulnerabilidad, sin armas, sin medios, sin buenas noticias, aterrados y aterrorizados ante una realidad que nos desborda humanamente, no desde la fe, pero humanamente nos desborda. Nos hace sentir pequeños, impotentes y enanos, sin fuerzas. ¿Y cómo se resume todo eso? Pobre, porque el pobrecillo no tiene armas, no tiene recursos, no tiene bienes, no tiene posesiones. Todo se le ha quitado y a ese pobrecillo lo han atacado para quitarle la vida, y al pobrecillo Jesús le quitarán la vida. En este tiempo estamos sintiendo lo que sintió Jeremías, solo que en otras condiciones. En este tiempo estamos sintiendo lo que sintió Jesús. En esta Cuaresma, especialmente en estos últimos días de Cuaresma,
nos hemos sentido como se sintió este pobrecillo. O sea, que la Cuaresma ha tenido éxito, que Dios hizo bien la tarea, que lo logró y lo consiguió. Nos dio una Cuaresma en la que, además de ponernos a rezar y ayunar y hacer abstinencia, cosa que a muchos no les sirve porque no se convierten, no nos convertimos de corazón, esta vez sí lo logró. Nos dio una situación en la que nos llevó al límite, nos quitó todo y nos hizo sentir pobrecillos. ¿Y qué diremos? ¿Nos sentiremos menores? No. Y aquí es donde el pobrecillo, el pobre, levanta su voz y se pregunta con el salmista, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Como pregunta. Y el mismo salmista se responde, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Así que si en estos momentos esta es nuestra condición al final de la Cuaresma, Jesús está identificado con nosotros porque Jesús se identifica con los pobrecillos de la tierra, que nada tienen porque tienen a Dios. Si así nos sentimos en todo este evento y en este camino, ha tenido éxito la acción de Dios porque ha logrado recordarnos Dios más allá de nuestras mundanidades y apegos y falsas seguridades. Ha logrado Dios quitarnos todas las armas de las que nos fiábamos o nos confiábamos, y Dios nos ha devuelto a la condición primera y original en la que nos creó. Nos ha recordado nuestra verdad más profunda y nuestra realidad. ¿Cuál es? Que somos como el profeta, pobrecillos que no tenemos humanamente nada, pero que lo tenemos todo porque tenemos a Dios. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, concédenos, Dios misericordioso, que podamos servir siempre dignamente en tu altar y por medio de esta participación constante alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperemos la pureza de nuestros corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera nos sirvamos de las realidades temporales, que nos podamos dedicar mejor a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda el alma de tu hijo José Luis Padrón Arroyo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Acuérdate de la vida de tu hijo Jesús Daniel, Maribel Montes Rotela, Emilia de la Osa Mesa, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que podamos servir, que la protección del sacrificio recibido jamás nos abandone, Señor, y aleje siempre de nosotros todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano José Luis Padrón Arroyo y todas las almas benditas del purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición del Hijo y Espíritu Santo descienda siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.